Y aquí el único alivio que tenemos es saber que el proyecto de Pedro Sánchez tiene fecha de caducidad y que los 150 millones de euros que paga el asfixiado contribuyente para propaganda, documental de Netflix incluido, no convence a nadie. Peleas entre socios, peleas entre ministros con presidentes autonómicos incluso del mismo partido, cambios de criterio, imposición de medidas para tapar escándalos, promesas que se incumplen de una semana para la siguiente, ataques desproporcionados al líder de la oposición para acabar copiando sus propuestas. Cuando no, leyes de profundo calado negociadas, que no debatidas ni tratadas, por eso son un negocio, sin transparencia y contra una parte importante de los españoles. A lo que se suman sectores agraviados, desde la agricultura y la ganadería, pasando por toda la cadena de alimentación hasta los transportistas, cuando no el sector de la automoción, la empresa, desde la pequeña a la multinacional, dividiendo a la sociedad entre rico y pobre, hombre y mujer, empresario y trabajador, público y privado, tradición y vanguardia, desdibujando a España en el mundo y, por tanto, la fuerza de su empresa, deslegitimando el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de las Fuerzas Armadas, de todo. Tenemos un Gobierno cuyo ministro de Consumo está en contra del consumo, el de los demás. Una vicepresidenta que, mientras destroza el mercado laboral, nos alecciona acerca de hasta cuándo hay que comer fresas. Una ministra de Educación que se felicita porque cada vez nacen menos niños y así es más fácil cumplir con el reto de tener menos alumnos por aula. Que prohíben hasta la reproducción de tu mascota, que ya te indican hasta cómo has de llorar para ser un verdadero hombre. Y les dicen a los cantantes ya no lo que no tienen que cantar, sino lo que han de cantar. Y mientras somos líderes europeos en desempleo, deuda, incendios forestales, invierno demográfico, canibalismo fiscal. Es el resultado de tener el único gobierno de toda Europa formado por una coalición con la ultraizquierda. Y si la izquierda está fracasando por todo el continente, es cuestión de tiempo ver lo que le sucederá a nuestro país en breve. Y lo saben. Es muy difícil el reto que va a tener el líder de la oposición cuando llegue a la Moncloa por delante, teniendo que deshacer todo este daño causado y levantar una maltrecha economía a la que suman una y otra vez cada vez más deuda, cada vez más déficit que pagarán generaciones enteras. Y de ahí, de este pequeño gobierno que cada vez es más minúsculo y por tanto está más embrutecido, nace esa aceleración en todas las leyes totalmente escoradas para que el que venga tenga muy difícil mejorarlas en su debida manifestación. O la velocidad que están tomando los indultos, el acercamiento de presos, las negociaciones paralelas con los odiadores declarados de España, declaraciones deslavazadas de ministros últimamente hiperactivos. En todo este disparate que estamos viviendo, además, las decisiones judiciales no importan y las sentencias son papel mojado. Si el delito es cometido por el activismo, tiene explicación y posterior redención. Da igual que provenga de políticos de ámbito regional, nacional, internacional. Aunque se trate de delitos gravísimos relacionados con la corrupción, no pasa nada. Esta deja de existir porque siempre encuentran un modo de dictaminar que no lo es. Esta arbitrariedad les lleva a esta estrategia de la carcoma, de manera que dentro de muy poco no quede una sola institución fuerte, garante, y que le recuerde a este Gobierno dónde están los límites, acabando con el concurso oposición, con la selección de los mejor preparados para encabezar los organismos que son de todos y utilizando todos los recursos del Estado para convertirse en políticos cada vez más poderosos y opulentos, hablando a unos ciudadanos cada vez más y más debilitados, aislados y desanimados. Y todo hecho desde una cobardía insoportable. En el caso de Cataluña, con la aquiescencia del Gobierno de Sánchez, aquí es especialmente llamativo. En el momento en el que las familias son identificadas y tienen miedo a ver cómo arrinconan a sus hijos, cuando no son marcadas por sus propios vecinos, o los universitarios se ven suspendidos, o los comerciantes señalados, o los aspirantes a la función pública apartados, o los artistas ninguneados, esta espiral autoritaria se convierte en más asfixiante. Entonces es cuando la ley del más fuerte se hace ley general y se disparan otros delitos como la ocupación, el comercio ilegal, donde se abusa del que cumple las normas, del que siempre cede y del que simplemente quiere vivir en paz. Y todo se permite porque todo está envuelto en eufemismos. Derecho a decidir es dar la espalda a las leyes para inventarse supuestos derechos democráticos
que no son más que la manipulación de la opinión a favor de un proyecto de ruptura tan ilegal como falso. Armonización fiscal es la arremetida contra las políticas de éxito de Madrid. Soberanía y pobreza energética, el maquillar el fracaso en política energética. España multinivel es su incapacidad para hacer funcionar el Estado de las autonomías. La descentralización es su empeño por descapitalizar la que es capital de España. Emergencia climática es su intento de intervenir los mercados y acabar con el consumo. Desjudicializar la política es garantizar la impunidad de quienes cometen delitos de terrorismo, sedición o prevaricación. Memoria democrática es reescribir la modélica transición para fabricar más resentimiento. Justicia fiscal es un hachazo fiscal. Fijo discontinuo es un parado. Sistema de tarificación, un peaje o restricción de la movilidad nocturna, que es el toque de queda de toda la vida. Y la propuesta política para vehicular la salida del conflicto es un indulto en toda regla. Es todo marketing para imponer un proyecto autoritario, para tenernos distraídos, para olvidarnos de lo importante. Pero, queridos amigos, gobernar, además, no solo no es eso. Gobernar no es recaudar, gobernar es gestionar. Por eso no es cierto que subiendo impuestos se sufraguen mejor la educación o la sanidad públicas. Todo lo contrario, bajando impuestos se estimula la economía, se acaba con la sumergida y los ciudadanos, autónomos y empresarios, por ejemplo, tienen más dinero que mover. Así lo hemos certificado en Madrid durante las últimas 4 bajadas del IRPF en 2007, 2014, 2015 y 2018. Y por eso en este 2022 hemos aprobado la mayor rebaja de la historia de la Comunidad de Madrid, única región española sin impuestos propios y con una recién estrenada Ley de Mercado Abierto. Muchas gracias, presidenta. Como puede imaginarse, hay muchas noticias. El sábado hizo 5 años que se celebró el referéndum unilateral de independencia en Cataluña y hoy, como usted ha dicho al principio de su intervención, hace 5 años que el rey Felipe VI hizo su discurso. Le preguntan qué estaba haciendo usted ese día, qué pensó, con la perspectiva que le dan los años, cómo valora las decisiones que tomó el gobierno de Mariano Rajoy, el presidente del Partido Popular. ¿Cree que fueron demasiado tibias, incluso que se podrían haber evitado aquellos sucesos? Más preguntas sobre esto. ¿Usted cree que si ahora se repitiera una DUI, que se dieran unas circunstancias similares, Pedro Sánchez aplicaría el 155? Desde Informativos Telecinco le preguntan si considera que se ha cumplido, que el Estado de Derecho ha triunfado. El día que se produjeron todos aquellos acontecimientos, desde luego en Madrid lo vivimos con absoluta preocupación y con gran dolor, porque veíamos cómo de manera unilateral estaban llevando a la sociedad catalana a un proyecto sin final, a una farsa frustrante que, como hemos demostrado, con los años no era más que una ilusión alimentada por un negocio del independentismo, que lo único que quieres hacer es perpetuarse en las instituciones viviendo de los sentimientos, de la frustración, a modo, como digo, de negociado y de una manera muy cobarde. Es muy fácil con el BOE, con los boletines oficiales, con los impuestos de los ciudadanos y con la utilización de los servicios públicos de las administraciones de todos, imponer de manera sectaria una forma de entender la historia. Yo no critico si hay o no independentistas, yo lo que critico es que se imponga de manera alegal e ilegal este sentimiento y este proyecto de ruptura en el que no cabe discrepancia y en el que no se cumple con el Estado de Derecho, ni con las leyes, ni con la Constitución, y donde una gran parte de los catalanes son arrinconados en su propia tierra. No se trata ya de qué se siente cada uno, sino de cómo se puede alcanzar estos fines. Y si no es a través únicamente de la vía del diálogo y el convencimiento, es que es una auténtica farsa. Por tanto, después de aquellos acontecimientos, y en el momento en el que, bueno, por un lado, el papel de Su Majestad el Rey fue brillante
y demostró la importancia que tiene la corona, la monarquía parlamentaria, como garante de la unidad y la igualdad de todos los españoles ante la ley, las dificultades, un rey que reina y una monarquía moderna que está cuando más se lo necesita. Pero al margen del papel de Su Majestad el Rey, en el momento en el que se aplicó el 155, quizás lo que sí que eché en falta, y ahora esto es vista con perspectiva, es fácil hablar cuando nunca se había vivido una situación de estas características en España y, por tanto, el presidente Rajoy tenía una gran dificultad al aplicar algo insólito. Sí que ha quedado demostrado que se hizo por poco tiempo y, al no ser duradero, se generó también, yo creo, una ilusión por parte de muchos ciudadanos en Cataluña que estaban hartos de ser ninguneados, despreciados y apartados en su propio país, para después desembocar rápidamente en unas elecciones. Yo creo que tendría que haber sido más firme y más duradero este 155 para que sus efectos hubieran perdurado, ¿no? Sobre si esto lo haría ahora el presidente Sánchez, desde luego que no. Está instalado ahora mismo este Gobierno en un camino disparatado y muy preocupante, donde lo último que importa es el Estado de Derecho, donde se cuestionan las decisiones judiciales si no decide lo que a uno le conviene, y donde lo único que ahora consideran importante, como hacen aquí los independentistas, es mantenerse en el poder a toda costa, hagan el daño que hagan, y por eso el Gobierno no está centrado en que se aplique ni el Estado de Derecho, ni se haga cumplir la ley, ni el Estado tenga la presencia que ha de tener en todo el territorio nacional, incluido Cataluña. Así que, evidentemente, el presidente no va a estar en eso y va a abandonar su suerte a una parte importante de Cataluña. Y si ha funcionado el Estado de Derecho, claro que ha funcionado el Estado de Derecho, como funcionan las autonomías. Lo que no funcionan son muchos políticos que los utilizan para sus fines y para mantenerse, como digo, en el poder, sin importarles la ruptura de la convivencia, de la paz entre los ciudadanos y no digamos la prosperidad, etcétera, y el retroceso que provocan con todo ello. Han fallado los políticos, pero no han fallado ni las propias instituciones ni tampoco el Poder Judicial, que es, afortunadamente, de los últimos resortes que nos quedan antes de llevar a nuestro país a esa misma espiral que sin rumbo es un fracaso y que nos lo ha demostrado la historia a lo largo de los años.